Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes de nuevo desde Boston. Estamos en medio de una serie de grabaciones que tratan acerca de una búsqueda filosófica de lo que nosotros podríamos entender como el concepto del ser humano. En las grabaciones previas, hemos comenzado a construir un cimiento sólido, una base de conceptos que nos van a ayudar posteriormente a entender algunas ideas un poco más profundamente. En este momento, estamos tratando de discernir cómo es que el ser humano adquiere nuevos conocimientos, ya sean esos falsos o verdaderos. Ya hablamos de diferentes maneras. Estamos en la manera de adquirir conocimientos que se llama racionalismo. Y para poder profundizar un poco más en el racionalismo, hemos estado hablando del monumental filósofo llamado Platón, de donde vienen los orígenes del racionalismo. En el episodio pasado hablamos del problema filosófico de los universales, de las abstracciones, de, de esas ideas que nosotros creamos en nuestras mentes, pero no se sabe cuál es el grado de correspondencia que nuestras ideas, nuestras abstracciones, que los filósofos llaman los universales, tienen con la realidad concreta de los objetos y hechos. ¿Qué correspondencia hay? Como mencionamos la vez pasada, las corrientes más citadas hasta el presente en resolver este problema son el realismo extremo de Platón y el realismo moderado de Aristóteles. Y aquí cuando decimos realismo, estamos hablando que esas abstracciones, de acuerdo con los filósofos, esos universales son entes reales, existentes. El realismo moderado de Aristóteles, algunos lo llaman realismo inminente, o sea, intrínseco a los objetos reales fuera de nuestra mente, se basa en el estudio de las cosas existentes o que suceden en el mundo. De ahí nuestra mente se eleva al conocimiento de lo universal, mientras por otro lado, las ideas de Platón son diferentes. La epistemología de Platón dice que la adquisición de conocimientos verdaderos comienza con el conocimiento de esas formas que él llama formas, ideas universales. Y Platón profesa que de ahí, de lo alto de ese mundo de las formas, de ese mundo espiritual, es donde nosotros descendemos al conocimiento de las cosas particulares que son solamente imitaciones existentes fuera de nuestra mente. Ok, me gustaría tal vez poder aclarar esto un poco más. Aristóteles utiliza la inducción a partir de objetos individuales, de abajo para arriba. Ok, voy a poner un ejemplo. Si yo digo, cada cuervo individual que yo he observado ha sido negro, por lo tanto, yo induzco que todos los cuervos son negros. Pero Aristóteles no se queda ahí. Aristóteles también usa la deducción a partir de un concepto general, ¿no? De arriba para abajo. Como por ejemplo, si yo digo, todos los cuervos son negros, este pájaro que está enfrente de mí es un cuervo. Por lo tanto, tiene que ser de color negro. Ahora, Platón, por otra parte, se basa solamente en la deducción, a partir de principios a priori, hasta antes que nosotros hubiéramos nacido, de esas formas o ideas universales, o sea, existentes antes que nosotros existiéramos o que pensáramos en algo. Esa es su teoría de las ideas o de las formas, que me gustaría detenerme aquí un poco.
Porque ¿cuál es la pregunta que nos estamos haciendo? La pregunta que estamos tratando de contestar es cómo adquirimos conceptos verdaderos. Cómo esos conceptos universales, esas ideas o formas, nos dan conocimiento verdadero. ¿Cómo podemos llegar a conocer esas ideas? ¿Cómo podemos probar que son eternamente verdaderos? Entonces, cuando yo trato de contestar esa pregunta y sigo leyendo La República de Platón, el Simposio de Platón, el diálogo que se llama Fedón y otro diálogo que se llama Timeo, al tratar de contestar esa pregunta de Platón, inevitablemente yo me veo cara a cara con su famosa teoría de las ideas o formas. Esa teoría se considera en el campo de la filosofía como su contribución filosófica más creativa e influyente hasta nuestros tiempos, y el tema central de toda su filosofía, ya que hemos saltado al mundo inteligible. En la escalera, ¿se acuerdan? En la escalera de conocimiento de Platón, ¿no? De los niveles inferiores de puras semejanzas e imágenes, al segundo nivel donde era de la creencia, donde ya se percibía que existía algo afuera de nosotros, pero todavía estábamos en lo sensible. Y ahora ya saltamos a otro nivel, ya saltamos esa línea divisoria y hemos llegado a un nivel donde está el mundo inteligible, cuyas ideas, conceptos son las formas. Entonces me quiero detener aquí un poco antes de ascender al otro nivel más alto. Platón tiene otro nivel más alto, pero eso lo dejamos para otro episodio. Ok, repasemos un poco. Para Platón, conceptos como, por ejemplo, el concepto del círculo, el concepto del triángulo, el concepto de justicia, de lo bueno, de lo bello, de la belleza. También así como otros conceptos un poquito más mundanos de nuestro vocabulario, como casa, el color amarillo, hombre, mujer. Esos conceptos tienen dos funciones. La primera de esas funciones es que los conceptos nos permiten conocer el mundo real de las cosas. Y también esos conceptos nos permiten conocer el mundo de la ciencia, de las matemáticas y de la filosofía. La segunda función de esas formas, de esas ideas que Platón menciona, es una función más crítica, una función para evaluar todos los objetos. Ok, comencemos con lo primero. ¿Cómo es que me permiten esas ideas conocer al mundo anterior, al mundo enfrente de nosotros, al mundo real de las cosas? Entonces, el punto de Platón es que cuando pensamos y nos comunicamos con los demás, necesitamos usar conceptos. Los conceptos son los medios por los cuales el universo se hace inteligible. Ok, voy a ver si puedo aclarar un poco esto, lo más simple que pueda. Por ejemplo, si yo digo, aquí hay una mujer, yo estoy aplicando el concepto mujer. Si yo digo, aquí está un grano de café, yo estoy aplicando el concepto café. ¿Ok? Eso está fácil. Hasta aquí. Cada concepto, como mujer o café, se refiere a las cualidades que comparten un grupo de cosas particulares individuales. El concepto de mujer lo comparten todas esas Marías que ustedes conocen, a todas las Anas, a todas las Helenas. A cada María, cada Ana y cada Helena comparte ese concepto de mujer en este mundo. Y el concepto de café lo comparten todos los tipos de café que hay, como por ejemplo en El Salvador existe el Bourbon y el tipo Pacamara. Y es solo porque todos sabemos a qué cualidades se refiere el concepto de mujer que podemos hablar de una mujer en particular. Podemos hablar de María como mujer o de Ana como mujer. Pero si no hubiera un conjunto objetivo, universal e inmutable de cualidades que designa el concepto mujer, y si en cambio cada persona tuviera una opinión puramente personal acerca de las cualidades
a las que se refiere el concepto mujer, la comunicación entre nosotros sería completamente imposible. Porque yo nunca supiera si usted está hablando de lo mismo que yo estoy hablando. Y cuando ustedes dicen mujer, tal vez ustedes quieren decir sapo o qué sé yo. Ahora, definamos un poquito más una idea o una forma como Platón las define, ¿ok? En sus escritos. Como yo acabo de mencionar, no solamente en la República, sino también en el Simposio, en el diálogo de Fedón y en el diálogo llamado Timeo. Que las formas o ideas son las definiciones eternas e inmutables, absolutamente verdaderas de los conceptos. La forma o idea, por ejemplo, del triángulo, es el conjunto de todas las cualidades que define el concepto triángulo. Y estas son también las cualidades comunes compartidas por toda clase de triángulo particular. Es decir, por todos los triángulos particulares que alguna vez hayan existido o que se van a construir en el futuro o que estén presentes en este momento. Bueno, hay una cualidad de los triángulos que todos sabemos desde que estuvimos en el colegio, que todos sus ángulos miden 180 grados. Entonces, las cualidades objetivas, universales e inmutables que definen nuestros conceptos, como yendo un poquito más arriba, la justicia, como el concepto que nosotros andamos buscando, que es el concepto de lo humano. Son lo que Platón entiende como forma o idea. A veces habla de las formas como esencia, pero lo que significa que constituyen la esencia, cualidades esenciales de cosas particulares. Entonces ahora podemos entender que las formas o ideas no son meramente ideas para Platón, no son elementos, por ejemplo, mis ideas en mi cabeza, esas son ideas subjetivas. Esas entidades que tengo dentro de mi cabeza es puramente concreto, real, pero tienen el sesgo personal mío de cómo yo veo al mundo. Todavía eso está al nivel de la creencia, porque todavía tenemos que usar lo visible y lo tangible. No, la opinión de Platón es justo lo contrario de esto. Las formas no son meras ideas o entidades mentales dentro de nuestras cabezas. De todos los componentes que componen la realidad, las formas o ideas de Platón son entidades reales que existen independientemente de nuestras mentes. Son objetos eternos, inmutables e inteligibles. Y lo sigo repitiendo porque Platón lo repite. Son la sustancia esencial de cualquier objeto, de todo lo que es lo suficientemente real para ser conocido en cualquier nivel. Las cosas particulares que vemos en nuestro mundo diario, las cosas reales del mundo visible, sí, son conocibles, las podemos conocer, pero solo las podemos conocer en la medida en que podemos nombrar o identificarlas por una de esas formas, como una mujer o tipo de café. Es decir, como miembros de una clase de cosas que comparten la misma forma, la misma idea, el mismo conjunto de cualidades definitorias. Entonces, las cosas particulares, tales como las mujeres y los tipos de café, son reales solo en la medida en que están a la altura. Yo pudiera decir, son reales solo en la medida que copian, en la medida que simulan, en la medida que participan, en la medida que encarnan esa idea o forma verdaderamente infinita, inmutable. Y Platón las pone allá, arriba de la Tierra, hay unos astros. Yo creo que las pone en una área más allá del Sol, o entre el Sol y la Luna. Y no estoy chistando aquí, es cierto. Platón ve permanentes que allá están esas ideas. Y esas ideas o formas tienen algunas características muy importantes que tengo que mencionar. Y la primera característica de estas ideas es que no tienen espacio, no ocupan ninguna limitación, no tienen ninguna dimensión determinada. Segundo, tampoco tienen tiempo, son atemporales, pudiéramos decir, sin tiempo.
No llegaron a existir en un momento particular y de hecho el reino de esas formas, de esas ideas, no tienen ninguna relación particular con el tiempo. Y aquí viene lo bello de Platón. Esas formas son divinas, no son de este mundo. Su conexión con la divinidad es lo que hace que las formas sean perfectas. Carecen de defectos. No tienen los defectos que nosotros los humanos tenemos. No tienen los defectos, no tienen ese flujo que el reino físico de nosotros tiene. Y por último, esas formas son inteligibles. Nosotros podemos llegar a conocerlas. Así que una persona que está contemplando el reino de las formas puede entender ese reino, pero en realidad no puede percibir esas formas. Nosotros los humanos nunca, según Platón, podemos crear formas en el reino físico, ni siquiera en nuestras propias mentes. Pero nuestro desafío es llegar a comprender esas ideas y esas formas. De hecho, tenemos que hacerlo. Es una parte importante para que podamos comprender nuestro universo. Entonces, Platón constantemente utiliza una y otra vez la metáfora de la sombra y la sustancia, como ya hemos visto en la alegoría de la caverna. Los objetos concretos, particulares, cambiantes, son la forma, son la sombra. Perdón, son la sombra, no la forma, la sombra. Las formas son la sustancia. Además, Platón especifica la relación sombra-sustancia de las cosas del mundo visible con las formas del mundo inteligible, a referirse a los objetos concretos del mundo visible como copias imperfectas, como ya dije y lo vuelvo a repetir, son puras simulaciones, son puras copias de esas formas de las cuales participan. Entonces, así es como las formas, las ideas de Platón hacen posible el verdadero conocimiento. Y como ya hemos visto y hemos descubierto en mis explicaciones pasadas, discutiendo la alegoría de la caverna, el verdadero conocimiento debe cumplir con dos requisitos. No puede ser que ustedes no estén de acuerdo con esto. Estamos hablando de la filosofía griega de Platón y de Aristóteles. Debe ser nuestro conocimiento para que sea verdadero, debe ser inmutable, incambiante, incambiable. Y segundo, debe de tratarse de lo real, de lo que es real y concreto afuera de nuestras mentes. En la alegoría de la caverna descubrimos que el conocimiento basado en la percepción de los sentidos al nivel de la creencia no era inmutable, debido a su inseguridad, ni tampoco se trataba sobre lo real, ya que era el conocimiento sobre el flujo, sobre lo no permanente. Pero por lo contrario, el conocimiento basado en las formas será inmutable e incambiable, ya que las formas son inmutables, y será conocimiento de lo real, ya que las formas constituyen la verdadera realidad. Eso es Platón para ustedes, señores y señoras. Ahora, examinemos brevemente la segunda función de estas formas, de estas ideas, de estas formas inmutables. Estamos hablando de la función para valorar, para criticar los objetos afuera de nosotros, para ver si llegan, alcanzan un poco a la verdad. Porque esas formas, esas ideas establecen las cualidades objetivas, universales e inmutables que definen nuestros conceptos. Del mismo modo, establecen estándares o ideales por los cuales evaluar el mundo de las cosas. Porque el mundo de nuestro mundo es el mundo del flujo, del cambio. Las cosas siempre están en un estado de cambio, están cobrando existencia o falleciendo, y las cualidades de una forma se copian de una manera muy imperfecta en nuestro mundo. Como por ejemplo,
una manzana o un mango llena de gusanos. Como por ejemplo, si yo hablo de geometría o de matemáticas en el colegio, y si yo trazo una línea en la pizarra, en el pizarrón, y mando a todos mis estudiantes a que dibujen una línea recta. Ninguna de esas líneas, y ninguna línea hecha por los hombres en todo este mundo va a ser igual, idéntica a esa idea, concepto de igualdad que solamente existe allá en el cielo. Nada en este mundo es perfecto. Nada en el mundo visible es nunca perfecto en su género. Solo las formas puras, inteligibles e inmutables que establecen las cualidades que definen los conceptos específicos como hombre, justicia, el círculo, lo bello, son perfectas. Ok, no quiero extenderme mucho aquí, pero tengo que mencionar que Platón no para ahí. Eh, Hará un uso un poquito más llamativo, un poquito más político, un poquito más contundente hasta nuestros tiempos, de la función valorativa y normativa de esa forma con respecto a las formas éticas y políticas, como por ejemplo, qué es lo bueno y qué es lo justo, cuál es el bien. Porque muchos de nosotros pensamos que esas, como la justicia, es un poco relativa. Y hubo algunos otros filósofos contemporáneos de Platón que se llamaban los sofistas. Y los sofistas siempre estaban arguyendo en contra de Platón y Platón en contra de los sofistas, porque los sofistas creían que la justicia era relativa. Y Platón siempre peleaba con ellos, porque decía que la justicia es siempre inmutable y eterna. La justicia es inmutable y eterna. Me gustaría saber qué pensaran los políticos de El Salvador o de México o de Guatemala acerca de esta idea de Platón. La justicia es inmutable y eterna. Bueno, ahora volvamos un poco a la escalera del conocimiento, como llegando al final de este episodio. Al tercer nivel del conocimiento es que, como ya hemos visto, el nivel de comprensión racional e intelecto, pero no es el más alto, no es el supremo. Platón está describiendo aquí el tercer nivel, el tipo de conocimiento que caracteriza a las matemáticas y a las ciencias naturales. Los objetos del conocimiento del matemático son formas, es cierto, como la forma del triángulo, los círculos y otros objetos matemáticos. Pero Platón dice que los matemáticos y los científicos todavía usan el mundo visible para que tengan sentido. Pero ese concepto inmutable no es relativo. Y Platón menciona, por ejemplo, eh, ah, como una constante, por ejemplo, el área del círculo. Si yo estoy en Santana o en Chalchuapa, San Salvador o en Puebla, en la Ciudad de México o en Guatemala, no importa dónde esté, decía Platón, el círculo sigue siendo y siempre la área del círculo será pi radio al cuadrado, si se acuerdan ustedes del colegio. Estas son palabras de Platón, no son mías. Pero aquí está el detalle. El conocimiento del matemático tiene deficiencias. Primero, todavía usa el mundo visible, como acabo de mencionar. Segundo, tiene limitaciones porque su conocimiento es condicionado, dice Platón. No es incondicionado. No es completamente basado en las formas. Y una tercera limitación es que las diversas formas matemáticas no están coordinadas, no se examina su relación entre sí y con otras formas, esas ideas eternas. Entonces, se basan en principios primeros, pero que todavía no están muy examinados, dice Platón. Están ligados a instancias particulares, la matemática y la ciencia todo el tiempo, ligados al mundo visible. Y por último dice que las ciencias y las matemáticas son imperfectas porque no es el conocimiento supremo, porque todas sus ideas son parciales, dice Platón, son fragmentarias, porque no logran mostrar la coordinación de las formas que son sus objetos.
Para terminar, ustedes no sé si se acuerdan de este filósofo revolucionario que yo mencioné cuando estaba hablando de los estoicos, como alguien que influyó a los estoicos, llamado Diógenes el Cínico. Diógenes el Cínico era contemporáneo de Platón. Diógenes caminaba por todas las calles de Atenas haciéndole burla a todo el mundo. Y un día Diógenes el Cínico dice, bueno, yo acabo de ver la taza y la mesa de Platón, pero nunca puedo ver el concepto universal de su taza ni el de su mesa. Bueno, haciéndole burla a Platón, a sus ideas, esas que viven allá, en el cielo. Entonces terminaremos aquí con el pensamiento de Platón en lo que concierne su epistemología en el próximo episodio, cuando hablaremos de la razón como el nivel supremo, su discurso acerca del nivel supremo para alcanzar conocimientos verdaderos, más alto que el de las matemáticas y de la ciencia. Y así terminaremos de hablar del racionalismo como una manera de adquirir conocimientos verdaderos y como una manera de resolver el problema de la correspondencia de los universales abstractos en nuestras mentes y la realidad fuera de nuestra mente. Y después voy a hacer otro episodio, después de Platón, y voy a incluir un resumen del último libro que se acaba de publicar acerca del racionalismo por un psicólogo de Harvard que se llama Steven Pinker. Okay, muchas gracias por estar conmigo y espero verlos pronto.